Se está viendo correctamente, ¿no? Sí, perfectamente. Adelante. Pues muchas gracias por la presentación. Aquí vemos la tabla de contenidos de esta charla, tiene la estructura típica de introducción. Luego ya nos adentramos en lo que es el trabajo propiamente dicho que hemos desarrollado en esta tesis y cerramos con conclusiones y trabajo futuro. Empezando por la introducción y concretamente por la motivación, como todos sabemos, las energías tradicionales tienen problemas de agotamiento y de impacto ambiental. En este contexto, la energía solar ha sido históricamente una opción muy interesante por su abundancia y por la sencillez de explotación. Me gusta decir siempre que en una hora llega suficiente energía a la Tierra del Sol como para suplir la demanda anual, que es un dato que yo creo muy motivador. Y concretamente las dos formas principales de explotación de energía solar se pueden agrupar en termosolar mediante colectores térmicos o fotovoltaica mediante placas fotovoltaicas. En esta tesis nos centramos en la vertiente termosolar, aquella que además mediante un ciclo de potencia produce electricidad y es de interés por su escalabilidad, la eficiencia de este tipo de sistemas y su capacidad de hibridación, porque en última instancia trabajar con calor es conceptualmente sencillo, acoplarle procedimientos complementarios con combustibles fósiles para suplir carencias puntuales y este tipo de problemáticas. Aún más concretamente, dentro de la vertiente termosolar para producción eléctrica, hemos trabajado con planetas solares de torre, que se propusieron en los años 70 y de entonces han estado en continuo desarrollo, llegando a ser un nuevo estandarte de los sistemas de concentración termosolar. En esta tabla vemos una de las plantas solares de este tipo comerciales más grandes del mundo. Vemos que la principal está en Estados Unidos, cuya imagen se incluye aquí, pero en España tenemos varias así de interés y vemos que es un número significativo y está al alza. Disculpa un momento. A grandes rasgos, este tipo de sistemas se forman de un conjunto de espejos altamente reflectantes llamados helióstatos que siguen la trayectoria aparente del Sol a lo largo de cada día para concentrar la radiación que éste envía sobre la Tierra en un receptor de radiación. Este la transmite progresivamente a un fluido caloportador que hay en su interior y este se usa finalmente para producir electricidad mediante un ciclo de potencia asociada. Aquí vemos el diagrama de estos procedimientos. Este tipo de centrales destacan por su alta eficiencia de conversión, ya que las temperaturas que se alcanzan son muy elevadas y por la capacidad de almacenamiento que se ve también potenciada por las altas temperaturas, haciéndose el almacenamiento más sencillo y más barato. Además tienen una capacidad de hibridación bastante significativa, son muy escalables, el campo de espejo o campo colector se diseña para ser muy escalable y además lo más interesante es que para la investigación es el margen de mejora que hay, tanto en eficiencia como en reducción de costes. Esta tesis se centra particularmente en el campo del helióstato, como factor clave para hacer estos tipos de sistemas más competitivos. ¿Por qué? Porque el campo de helióstato supone hasta un 50% de inversión inicial y ocasiona hasta un 40% de pérdida energética en operación. Por tanto, debe diseñarse y controlarse cuidadosamente. Aquí vemos una fotografía de la planta solar que hay en Almería, la PSA, concretamente de su campo CESA1, con un campo de helióstato y el mecanismo de control local de cada helióstato. Entrando ya en el trabajo realizado, comenzamos por hacer una revisión bibliográfica sobre herramientas software. El software ha acompañado a las centrales solares de torre desde su origen para modelarla y optimizar su diseño. Al final, cuando se diseña, hace falta probar soluciones candidatas, evaluarlas y ver cuáles son los mejores diseños. Y por eso está en continuo desarrollo junto con este tipo de sistemas. La revisión más importante que había hasta hace unos años era el trabajo de García, de 2008, que se complementó posteriormente por Bode en 2012. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, vimos que había habido ciertos avances que estaban bien reflejados en la bibliografía actual. E hicimos entonces ponernos a trabajar sobre esa revisión bibliográfica y aprovechar ese conocimiento para el trabajo futuro. García ya se dio cuenta de que había dos grandes grupos, herramientas de análisis preciso y herramientas más enfocadas a la optimización. Análisis preciso da más calidad y precisión de resultados, la redundancia, a costa de ser convolucionalmente menos eficientes. La optimización buscan evaluar y simular más combinaciones por unidad de tiempo a costa de hacer algunas asunciones y bajar algo la precisión. Ambas están en continuo desarrollo, tanto a nivel conceptual de metodología y algoritmia, como de explotación de base tecnológica. Explotación de base tecnológica, por ejemplo, a explotar paralelismo, nuevos coprocesadores como tarjeta gráfica y este tipo de infraestructura, para así hacer su labor más eficientemente. En nuestro caso revisamos 28 herramientas, algunas de ellas no tratadas previamente a trabajos anteriores,
incluyendo hubs de Google, NSBox, de Nevada Software o Sofía. Concluimos que hay muchas opciones maduras ya para análisis óptico preciso, como son Tonatiuh o SolTrace, que son ambos de código abierto, pero que para diseño óptimo de campo hay muchas menos opciones y además suele ser de código cerrado y comerciales. Siendo un claro ejemplo HFlepa. No obstante, recientemente se ha liberado por NREL de Estados Unidos SolarPilot, que parecería poder cubrir este web. Este trabajo se publicó en este artículo que incluyo aquí mencionado. Y estudio por concluido nuestra labor de revisión. Pasamos ya a temas de diseño de campo de helióstato, diseño óptimo. Para diseñar el campo de helióstato, grosso modo lo que se requiere es maximizar su capacidad de concentrar energía solar en el tiempo, y esto implica abordar problemas de optimización bastante complejos, porque hay muchas variables. Si leemos muy fino las coordenadas de cada helióstato, y además hay muchas restricciones no convexas, la función objetivo se define, pero solo conceptualmente. Se habla de ciertos factores a tener en cuenta, pero el cómo se calculan puede variar y puede ir desde métodos numéricos a métodos analíticos. Al final es un proceso de simulación asociado. Este depende del tiempo y las variables están relacionadas entre sí. La posición de un helióstato afecta a la de sus vecinos y además costosa computacionalmente. Aquí vemos las dos funciones principales que se usan. El factor de rendimiento óptico ponderado a la izquierda, que es una magnitud normalizada entre la ratio entre la potencia que concentraría un campo a lo largo de un año en relación a la máxima que podría haber reflejado. Vemos que el factor de eficiencia óptica de aquí, eta sub f, es lo que lo altera, y este a su vez, como digo, se compone de diversos factores de figura. El factor coseno del helióstato, el bloqueo y sombreado que se hace entre ellos, la distancia de cada espejo con el receptor, y como complemento estaría la potencia del campo en sí, que ya deja de ser un factor normalizado a ser una potencia en crudo. Este valor es interesante para ver la efectividad de un cierto campo, aunque no nos permite, como el otro, comparar eficiencia genérica a distintos tamaños de campo. En este contexto podemos plantear un problema tipo en el cual tenemos una superficie definida por dos radios, máximo y mínimo, y una limitación angular entre unos receptores en el que queremos ubicar una serie de helióstatos. Y en este contexto se querría maximizar la potencia que concentra en el tiempo que se estudia, sujeta la solución a que los helióstatos no corten los radios, primera restricción, a que no se corten entre sí si los modelamos como circunferencia en vista cenital, segunda restricción, y a que tampoco excedan los límites angulares. Y este complejo problema, por su número de variables, restricciones y la abstracción de sus funciones, tienen cuatro estrategias principales para abordarse. Las dos más básicas serían el uso de patrones y el despliegue iterativo. Mediante el uso de patrones, los helióstatos se ubican siguiendo un esquema geométrico sencillo que nos reduce muchísimo el número de variables a únicamente los parámetros que ajustan el patrón. Despliegue iterativo, que lo que hace es muestrearnos la superficie y ubicar en cada paso el helióstato la mejor disponible, recalculando posteriormente el impacto de esa nueva ubicación en el resto de posiciones. Y las dos que se pueden considerar más complejas serían el proceso multietapa y ubicación en espacio continuo. Multietapa es un concepto que nos lleva a agrupar otras estrategias, cualesquiera. La versión más fácil consistiría en combinar el uso de patrones para mostrar la superficie con la selección iterativa de las mismas para llegar al mejor campo final. O, en último lugar, la ubicación en espacio continuo, que es la versión más cruda de este problema, en el cual cada helióstato se puede mover libremente en la superficie y ubicarse en su conjunto de la mejor manera posible. En relación a las contribuciones, aquí se resumen. Hemos trabajado de forma transversal en modelado y simulación, también diseño óptimo, tanto mediante patrones como en continuo. Y empezando por modelado y simulación, lo que hicimos en primera instancia fue ver que en ocasiones en la análisis de software vimos que a veces se usaban herramientas y plataformas paralelas, pero se mencionaba de forma anecdótica, sin entrar en términos de computación paralela, cómo se había abordado ese problema para repartirlo entre distintos procesadores. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio teórico sobre cómo evaluar en paralelo el rendimiento de un cierto campo, porque aunque es un proceso costoso, también intrínsecamente paralelo. Aquí vemos un resumen de los procedimientos. Nos vemos los distintos días calculando declinación solar y este tipo de información contextual. Ajustamos cada instante, del amanecer hasta el anochecer, y por cada instante afinamos el campo. Esto implica orientar cada espejo, calcular los factores posteriormente e ir acumulando esta información. Este proceso conceptualmente sencillo se puede dividir en tres grandes bloques.
dividirlo por helióstato, es decir, que distintos hilos o procesos calcularan en un mismo instante información de un subconjunto disjunto de helióstatos para avanzar en el tiempo, por conjunto de instantes, que implicaría simular todo el campo en distintos instantes en paralelo también para reducir tiempo, o bien conjunto de instantes, que es una ampliación del concepto previo, agrupando, por ejemplo, días que se ejecutan en paralelo entre distintos procesadores o procesos o hilos de sistema de memoria compartida. Aquí vemos un estudio que se hizo con distintos tamaños de problemas, evaluando un año completo con unos 4.000 instantes de simulación aproximadamente, con cada una de las estrategias. Por helióstato, por instante y conjuntos de instantes de memoria compartida. Y vemos que por la división por helióstato, bueno, vemos, por supuesto, para que no esté familiarizado, estamos viendo la aceleración, que es la ratio entre el tiempo que se tarda en secuencial respecto al tiempo que se tarda en paralelo. Idealmente, las aceleraciones serían lineales y significaría, por ejemplo, que si lanzamos 16 hilos en el eje X, el procedimiento va 16 veces más rápido en el eje Y. Vemos que no es lineal, pero sí es bastante bueno, especialmente cuando el tamaño del problema crece. Con poco helióstato es difícil garantizar la carga de trabajo para los hilos que se lanzan y es difícil amortizar el coste de su creación. Por eso el helióstato no va especialmente bien con problemas pequeños de 30 y 90 helióstatos, aunque luego se compensa correctamente. Lo que mejor rendimiento da es la división por instantes, porque su diseño paralelo, el overhead asociado a dividir la tarea, no es muy alto y sí garantiza a los hilos carga de trabajo significativa. Y aunque el mejor rendimiento pico lo tiene la división por instantes, mejor rendimiento en todos los casos promedio, es decir, aun siendo distancias más pequeñas, conjuntos distantes, porque si no garantiza la ciencia cierta que todas las unidades de ejecución que se expliquen van a tener carga de trabajo significativa. Entonces publicamos este estudio con bastante éxito, aquí da la referencia, y seguimos trabajando y no estudiar sobre el modelo y demás. Ya nos adentramos en casos de optimización, en particular la vertiente más simple, optimización basada en patrones. Patrones se pueden ver como heurística de distribución de helióstatos en la superficie y son herramientas aún muy apreciadas porque nos imponen la complejidad del problema reduciendo muchísimo el número de variables. Concretamente trabajamos con la espiral biomimética de Null, que es un patrón muy reciente, del año 2012, y que destaca por dar lugar a campos compactos y eficientes. Se mueve como una espiral de Fermat y está basada en la distribución de las pipas de los girasoles. Tiene únicamente dos variables. Aquí vemos cómo los optimizadores que vamos a usar van a estudiar parejas de variables, métodos numéricos sobre la variable A y B, y se van a evaluar con una función de caja negra que es un proceso de simulación como hemos definido anteriormente. De hecho, se lanza también en paralelo por división de instantes para máximo rendimiento. Sobre este contexto, lanzamos 4 optimizadores para estudiar su rendimiento. Una búsqueda por fuerza bruta, que lo que nos hace es muestrear el espacio de búsqueda a un paso dado y estudiar todas las combinaciones posibles. Es un método usado en estado de arte, teniendo en cuenta que son pocas variables. Una búsqueda aleatoria pura, un método puramente estocástico para tener una cuota inferior de cuán mal podrían ser los resultados. Un algoritmo genético, también se usa en estado de arte un algoritmo genético tipo, y un método llamado juego, que es un método memético, un tipo especial de evolutivo que refuerza especialmente la mejora local de la solución individualmente. Comparamos estos métodos y dimos con resultados de que el juego funciona especialmente bien sobre el resto de casos, teniendo las mejores eficiencias. Numéricamente son valores bastante parecidos, el tercero y cuarto decimales, pero están nuestros resultados a plantas mayores que las pruebas de concepto que usamos, estimamos que se podrían ahorrar hasta 60.000 euros al año según el método de diseño escogido inicialmente. Las conclusiones que trajimos concretamente fue que el patrón en sí, el biomimético, es robusto, porque es difícil, entre comillas, hacer un campo especialmente malo, que juego era una muy buena opción para este tipo de problemas, porque obtiene las mejores soluciones en calidad de tiempo y además de forma estable pese a su condición de estocástico, que la búsqueda de fuerza bruta es la segunda mejor opción, aunque es 10 veces más lenta, teniendo en cuenta incluso que dan problemas pequeños. El algoritmo genético no funciona de forma muy correcta y solamente logra superar por poco a la búsqueda aleatoria pura. Me interesó también destacar que la búsqueda aleatoria pura, que es muy sencilla de implementar, podría ser de interés para estrategias híbridas que comenté anteriormente, porque se implementa muy fácilmente y da soluciones excepcionalmente buenas de partida. El estudio fue publicado en esta referencia que pongo aquí. Y ya pasamos a trabajar directamente en continuo. Hecha una primera aproximación usando patrones, decidimos quitarnos la simplicidad de usar patrones y abordar el problema en toda su magnitud.
porque eso en teoría nos permitiría alcanzar cualquier solución sin estar sobre los raíces de seguir un cierto patrón. Concretamente diseñamos un nuevo algoritmo genético paralelo, ENGA, con componentes específicos para este tipo de problemas. Lo primero que hicimos fue plantear cómo, disculpen, darnos compatibilidad con funciones, con soluciones infactibles. Los métodos genéticos no llevan bien que haya soluciones que no sean factibles, entonces lo que hicimos fue diseñar una función de penalización estática, según la cual, si no tenemos restricciones violadas, la solución tiene como valor la potencia reflejada en el espacio estudiado, y si hay restricciones que se violan, la función, el individuo tiene un valor teóricamente correcto, pero es peor cuantas más condiciones se violan. Esto nos permite mezclar soluciones factibles con infactibles, priorizarlas correctamente y mantener una búsqueda flexible. El método además se diseñó para ejecutarse en paralelo, para poder gestionar poblaciones grandes y hacerlo en el menor tiempo posible, con dos estrategias de balanceo de carga, trabajo estático y balanceo de carga dinámica, y añadimos además un módulo de inyección de conocimiento. Esto significa que las poblaciones, el conjunto de soluciones de partida aleatorias se puede orlar con algunas de ellas que se han formado usando patrones de distribución conocidos, como radial Stagger, mediante combinaciones aleatorias. Una vez que se parte de este tipo de soluciones, se ejecuta el clásico ciclo iterativo, en el cual se seleccionan progenitores por torneo, concretamente en esta versión, se generan sus descendientes por cruce uniforme, se mutan con una probabilidad aleatoria y se reemplaza continuamente los distintos de la población, dejando siempre los mejores. Finalmente se logra la mejor solución. Hicimos entonces un estudio en punto de diseño sobre rediseñar el campo CESA de la PSA que hay en Almería, como introduje antes. Vimos que el rendimiento paralelo era muy bueno en las dos versiones, tanto balanceo de carga estática como dinámico. Vemos que ahora el rendimiento es en paralelo el ideal, speed o aceleración lineal. Y esto es importante porque, según nuestras predicciones, si en vez de hacer punto de diseño fuera una simulación anual con la carga que le dimos computacional, el tiempo se reduciría en lugar de más de un año a más de un mes de cálculo intensivo. En términos de soluciones, las soluciones son buenas, especialmente si se usa el módulo de inyección de conocimiento, y vemos que en punto de diseño la solución que alcanzó ENGA fue mejor al actual campo de CESA 1, el 31%. Bien, entonces las conclusiones son que este método maximiza la flexibilidad de búsqueda, explota la computación paralela, que es muy importante actualmente, y bueno, contiene un módulo de generación de soluciones bastante prometedor y útil en el impacto de las soluciones. Publicamos este trabajo en este artículo que menciono aquí, y además el método genético en sí como librería de propósito general en este enlace. Pasaríamos finalmente a la parte que cierra el diseño de campo óptimo con el diseño de una metaheurística, porque si bien para campos pequeños hoy en día es factible trabajar sobre todas las coordenadas, si el campo de Dióstrato es más grande, siguen siendo muchas variables y muchas restricciones. Lo que buscamos fue una solución de compromiso explotando que el movimiento solar es simétrico, que el bloqueo sombreado, uno de los factores más costosos computacionalmente, al final se está acotado por los propios espejos cercanos entre sí, y que el bloqueo en particular depende de la dirección helióstrato receptor. Tenemos una metaheurística llamada Hector, que en su versión estándar nos divide por dos el espacio disponible, nos quedamos con la mitad del helióstrato. Esta superficie a su vez se divide en sectores circulares que se optimizan en continuo, eso sí, pero de forma independiente. Cada sector vomita su número de helióstratos y se optimiza continuamente de forma independiente. Esta es la versión estándar, en la cual un espejo no puede tocar nada del segundo de un sector contiguo. Hicimos también una versión extendida, de Hector extendido o mejorado, que permite que se llegue hasta el borde, cruzando por tanto un poco al otro sector, para así hacer la búsqueda un poco menos rígida, para que no fuera tan marcada la división sectorial. Estudiamos entonces un diseño completo, ya en punto de diseño, sino en evaluación anual de diseño del CESA 1, cuya valoración actual en su modelo es del 68%, y vimos que el método genético NGA por sí solo era incapaz de superarlo, aun siendo una configuración generosa, pero que si acoplábamos ese optimizador como herramienta auxiliar de nuestra metaheurística Hector, tanto en versión estándar como extendida, los rendimientos se superaban fácilmente al campo de la PSA.
al campo real con lo que nos comparábamos. Y desde usando un sector hasta 4. Cuanto más sectores se usan, los problemas se pueden resolver individualmente en mejores condiciones y, por tanto, como esperábamos, se obtienen mejores soluciones hasta un punto de inflexión. La versión extendida es computacionalmente algo más costosa, pero también porque en cada simulación tiene en cuenta los helióstatos de los bordes, que la otra no la necesita porque son bordes disjuntos. Publicamos este estudio en este artículo que menciono aquí y pasamos ya a la parte final de la tesis, que sería el enfoque automático y control de mapas de flujo. En la distribución de flujo que los helióstatos forman el receptor, como vemos aquí en esta imagen de la PSA, en realidad debe controlarse con sumo cuidado porque afecta a la eficiencia y seguridad de la planta y también a los costes. Los receptores, por ejemplo, son muy caros y si se deterioran y hay que arreglarlos es una inversión importante. Esta distribución de flujo depende de los helióstatos que están activos y sus puntos de enfoque. Además pueden darse errores como predicciones no muy precisas o simplemente el hecho de que el sol se mueva ya nos está induciendo a una fuente de cambio en el sistema. La distribución que se desea depende del tipo de receptor y del tipo de campo, siendo las más comunes la forma homogénea de sombreros de copa, que lo que nos buscan es que haya una distribución homogénea en la planta, en el receptor, perdón, para que no se generen picos de calor que puedan crear puntos de ruptura en la superficie del mismo. O también en forma gaussiana. Para resolver este tipo de problemas se apuesta por métodos heurísticos, como modelos ópticos, por supuesto, para simulaciones y predecir el estado del sistema, y estrategias de optimización combinatoria. Cuando se pasa a la realidad, se usa retroalimentación mediante cámaras ópticas. Conceptualmente podríamos definirlo de esta forma. Queremos una forma objetivo y usando el helióstato obtenemos una. Lo que se busca en general es minimizar la diferencia entre lo que se obtiene y lo que se desea. Cambiando los puntos de enfoque y también, en última instancia, los espejos que se usan. En relación a nuestras contribuciones, también hemos trabajado de forma, empezando por modelado y simulación, llegando a trabajar sobre optimización y finalmente cerrando con el diseño de un controlador. Modelado y simulación, vimos que los ray tracers son muy flexibles y precisos, pero computacionalmente muy costosos para evaluar muchas soluciones por unidad de tiempo. Los modelos analíticos, por su parte, son computacionalmente eficientes, mucho más eficientes, pero también menos precisos y flexibles. Entonces propusimos una solución de compromiso de nuevo, en la cual creamos modelos analíticos ad hoc ajustados específicamente al campo con el que vamos a trabajar. Esto sigue es una metodología basada en un procedimiento de Machine Learning, según el cual muestreamos el campo, los helióstatos que hay, y si en su versión anual también posiciones solares, guardamos un mapa de flujo bien reales, bien usando un ray tracer, como fue en nuestro caso de prueba, ajustamos las curvas a una función analítica, en este caso una función gaussiana bivariante, que soporta muy bien la forma elíptica, lo soporta de forma nativa sin proyecciones posteriores, y ese conjunto de parámetros que los definen, se hace ingeniería de datos sobre ellos para crear un modelo que nos permite definir predecir la forma que va a proyectar cada campo en los términos de esta función, según su posición, y si hemos muestrado también el tiempo, según el instante o la posición solar. Aquí vemos un caso de prueba, según el cual hemos escogido una forma cualquiera del campo de un helióstato, y nuestro modelo ha sido capaz de predecir casi perfectamente la forma elíptica y de forma muy parecida el pico de potencia. La versión anual e instantánea de esta metodología se probaron y publicaron estos dos artículos que menciono aquí, y sobre ella construimos el resto del trabajo. En primer lugar, trabajamos en optimización de flujo para replicar referencias dadas, es decir, minimizar la forma que se obtiene con respecto a la que se desea, y asumiendo que los espejos se pueden apuntar en continuo y que tenemos una referencia conocida y conocemos el conjunto de espejos. En este contexto apostamos por el optimizador TLBO, Teaching Learning Based Optimization, que destaca por su buen rendimiento y carestía de parámetros, solo necesita tamaño de población y número de ciclos. Es un optimizador reciente, muy exitoso y compatible con problemas de amplia escala, es decir, con muchas variables. Aquí el centro de cada espejo serían los dos puntos serían una variable, o sea, que si tenemos H helióstatos tendremos 2H variables. Este método se diseñó en paralelo y lo que hace es simular una clase de alumnos. Las soluciones van mejorando conforme se simula la enseñanza de un profesor, los puntos se mueven hacia esa solución y la interacción entre los alumnos, que se forman parejas y las soluciones se va el punto de peor valor hacia el de mejor valor. Se diseñó una solución híbrida nueva en MPI y OpenMP, memoria compartida y distribuida, y se hizo un estudio para buscar una forma plana con 150 y 136 helióstatos. El rendimiento paralelo es muy bueno, no llega a ser lineal, pero se asemeja, esto nos permite obtener soluciones muy rápidamente,
aunque la forma en sí, al ser un método global sin conocimiento, es algo mejorable, pero nos vale para tener soluciones de partida que mejorar posteriormente de una forma bastante rápida, unos pocos segundos, si lo lanzamos en paralelo en memoria compartida y distribuida de forma simultánea. Publicamos este trabajo en este artículo que menciono aquí y compartimos además la librería de propósito general, que ya ha sido usado como benchmark por otros investigadores. Sobre esa situación previa, que teníamos el conjunto de helióstatos fijos, decidimos generalizarlo para no optimizar solamente los puntos de enfoque, sino también qué espejos se usaban. Y por tanto ampliamos también para poder buscar qué espejos usar de toda la planta. Desarrollamos entonces un método de 2 capas. La primera capa es un algoritmo genético con componentes específicos para seleccionar el conjunto de helióstatos a activar. Y la segunda capa es una búsqueda de descenso por gradiente que explota nuestro modelo para capturar el gradiente de forma analítica y en paralelo y corregir el punto de enfoque de partida que se le ha dado a cada helióstato activo. Aquí vemos un resultado de muestra. De una forma un poco absurda, la explico. Probamos los casos típicos y esta en particular, según la cual creamos con nuestro modelo de campo, enfocamos 100 espejos al azar y creando esta forma, y el método de 2 capas fue capaz por sí solo de replicarlo buscándose un conjunto alternativo de espejos. Sin tener información, replicó casi perfectamente el método de referencia, aun siendo especialmente complejo. Publicamos este trabajo en este artículo que menciono aquí y pasamos ya a la parte final, el tema de control. Al final, el trabajo es capaz de lograr muy buenos resultados en términos de modelo, pero el modelado perfecto no existe. Es necesario trasladar el resultado a la realidad y corregir errores de modelado y mantener este resultado en el tiempo. Se muestra un controlador heurístico en bucle cerrado, una regla sencilla para pasar el resultado a la realidad y mantenerlo. El modelo tiene unas reglas para activar el helióstato, desactivarlo y reenfocarlo. Activa cuando detecta falta de potencia, desactiva cuando detecta exceso y reenfoca cuando ve que hay zonas con mucha potencia y zonas con poca potencia. Este resultado, vemos aquí la referencia que teníamos, un plano, el resultado que da el método de 2 capas, teóricamente muy bueno, está entre unos 80, con pico a 82 y 78. Pero cuando ese resultado teórico de 2 capas se pasa a la realidad, en este caso, el rate es el preciso Tonatiuh, vemos que en realidad hay una gran depresión de potencia en el centro y unos picos en los bordes. Si aplicamos nuestro sistema de control en las reacciones de control, ha subido de 60 helióstatos a 61, llevado la potencia de 708 a 736 cuando buscábamos 739, es decir, mejora mucho la forma y también la hace más homogénea, baja la descripción típica de 2,6 kW por metro cuadrado a 1,5. Y este trabajo se publicó en esta revista que menciono aquí recientemente. Y ya pasamos finalmente a la parte de conclusión y trabajo futuro. Hemos abordado el diseño óptimo y control de campos de helióstatos de forma transversal, tanto en modelado de diseño como optimización. Y en diseño óptimo hemos estudiado estrategias de paralelización del modelo, nuevos métodos para diseño basado en patrones y trabajo en optimización continua, tanto como un algoritmo genético como haciendo una metaheurística general de apoyo a algoritmos, ya sea el nuestro genético o cualquier otro. Para enfoque y control hemos hecho una metodología híbrida de caracterización de campos con versión instantánea y anual. Hemos adaptado un reciente algoritmo de optimización de amplia escala para ejecutar en paralelo y en enfoque de helióstatos. Hemos diseñado un método para configurar todo el campo fuera de línea y hemos planteado un controlador heurístico simple aunque eficaz en nuestras pruebas para pasar ese resultado teórico a la realidad. Y esto resume la contribución científica de esta tesis. Y como trabajo futuro nos queremos centrar en la parte de diseño, en diseño sin patrón, especialmente en la metodológica Hector, de la que estamos muy orgullosos, intentando cubrir restricciones adicionales de diseño, por ejemplo, guardar espacio específico en ciertas zonas y ese tipo de cuestiones. Y finalmente, en enfoque y control, tenemos métodos de optimización de flujo alternativo y complementario para la metodología de 2 capas y probamos la eficacia de controlador en más situaciones. Tenemos también las conversaciones con la planta solar de Tabernas para hacer mediciones de campo. Y esto es todo, muchas gracias por la atención y espero que disculpáis la velocidad que cojo hablando porque he hecho un esfuerzo muy grande en condensar tanto en... No sé si me pasa de tiempo, pero si me pasa de tiempo, mis más sinceras disculpas.